Tu éxito en el marketing digital comienza hoy. ¿Sabías que el marketing digital podía ser el camino para transformar tus sueños en realidad? No importa tu experiencia ni los recursos que tengas. Hoy descubrirás cómo dar ese primer paso hacia el éxito. Quédate conmigo porque este vídeo te puede cambiar la vida. Hola, soy Gabriela Goncalves y este es mi canal de tecnología, marketing e inteligencia artificial. Hoy descubriremos un paso a paso para lograr lo que te propongas. Derribando mitos. Muchas personas creen que hay que tener muchos recursos, mucha tecnología, saber mucho para iniciarse en el mundo del marketing digital. Pero hoy estaremos intentando derribar esos mitos. Mito 1. El marketing digital es solo para grandes empresas. La realidad es que cualquier persona puede aprender y empezar poco a poco. Mito 2. Tengo que saber mucho de tecnología. Hoy en día hay herramientas que lo hacen todo mucho más sencillo. Mito 3. No funciona para mi nicho. El marketing digital es adaptable y puede llegar a cualquier audiencia. Ahora que ya hemos derribado algunos mitos, vamos a empezar. Paso 1. Define tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? No podemos montarnos en un coche sin saber a qué dirección nos vamos a ir. Identifica a tu audiencia. ¿A quiénes te quieres dirigir? ¿Quiénes son esas personas a las que te quieres comunicar? ¿A quién le quieres hablar de los beneficios de tu producto? Paso 3. Elige tus herramientas. Selecciona aquellas que tú crees que sean buenas para tu audiencia. Prueba muchas, ensayo y error. Coge aquellas que tú crees que pueden servir para alcanzar a tu audiencia y para lograr tus objetivos. Para ayudarte a dar este primer paso, aquí tienes 3 herramientas que pueden ayudar. En primer lugar, Canva. Canva. Mucha gente utiliza Canva. Algo que nos ha venido a facilitar muchísimo la vida a las personas que estamos en marketing. Antes podías pasar horas editando una imagen. Hoy en día, con Canva, con plantillas, con algo ya hecho por diseñadores que ya se ha probado que son correctas, que cumplen con los estándares del diseño, puedes aportar valor a tu audiencia. Puedes utilizar algunas plantillas para hacer vídeos, para hacer algún post, para hacer algo para redes sociales. Y eso lo puedes utilizar para tu marca, obviamente adaptándolo a tu paleta de colores, adaptándolo a tu estilo, adaptándolo a tu tipo de letra, adaptando a los valores de tu marca, a la filosofía de tu marca, adaptándolo a tu negocio, adaptándolo a tu audiencia y tu objetivo. MailChimp es otra herramienta que te puede facilitar mucho la vida en marketing. En marketing hablamos de el email marketing. El email marketing es realizar acciones a través del correo electrónico de las personas. Y MailChimp es una herramienta muy potente en este sentido. Puedes descubrirla y tiene funciones gratuitas, tiene funciones también de pago. Está bastante bien para empezar, para medir, para saber si esto puede resultar y ser algo que tu audiencia necesita. Otra herramienta que es bastante interesante es Google Analytics. Sirve para medir tus estrategias, para saber si esas acciones que estás llevando a cabo, por ejemplo, dentro de una página web, están surtiendo efecto. El marketing digital puede ser un pequeño puente para conseguir todas esas cosas que te propones. Dar a conocer tu marca, vender tu producto o servicio, ofrecer asesoría, generar tu marca personal, hacerte visible y que las empresas contacten contigo, darte a conocer como especialista en un área. Intenta probar cada una de las herramientas que existen por allí. Hay muchas que son gratuitas y son bastante sencillas de utilizar. Rompe esas barreras psicológicas que te impiden probar cosas y hacer algo diferente. Si siempre haces lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Tú puedes lograrlo y estamos aquí para acompañarte en el camino. No olvides suscribirte y darle a la campanita para tener más información sobre marketing, tecnología e inteligencia artificial.